diapositiva, sí, sí. Bueno, vamos a hablar qué cosa debe contar el plan para la vigilancia, prevención y control contra el COVID-19 en el centro laboral, los aspectos mínimos. Esto es importante porque, miren, todos las instituciones públicas o privadas, empresas que van a querer reiniciar sus actividades, tienen que sacar un plan. Y el plan no solo va a ser mientras que dure el estado de emergencia, el plan va a ser hasta que acabe la pandemia, que no sabemos si va a ser en un año y medio. Las proyecciones que están poniendo es que es mínimo en un año se va a poder ya erradicar completamente la pandemia en la que estamos viviendo, así que es importante contar con un plan. El, ¿Cómo será el reinicio de actividades? Ha salido un decreto supremo, que es el número 080-2020 de la PSM, salió la semana pasada, en el cual establece cómo va a ser el reinicio de actividades tanto de las instituciones públicas o privadas. Y va a ser gradual y progresivo. No va a ser todo de frente. Es más, se han establecido 4 fases y ya se han señalado qué actividades están dentro de la primera fase, pero no es que ya estén dentro de la primera fase e inmediatamente ya puedan circular. No es así, sino tienen que cumplir una serie de protocolos y requisitos para que puedan funcionar las actividades. Entonces, es gradual y progresivo. Los sectores competentes fijarán las fechas para el inicio de las actividades previa opinión favorable del MINSA. Los ministerios, ¿esto qué quiere decir? Que los ministerios correspondientes, el Poder Ejecutivo, van a sacar una resolución ministerial y van a indicar en base a en base a las 4 actividades de reinicio, qué día o qué fecha van a poder iniciar las actividades para que puedan prestar los servicios. Por ejemplo, estamos viendo ya empresas que hacen delivery y está muy bien, nosotros entendemos la necesidad de la gente de querer trabajar, pero todas esas que han salido o han estado saliendo, lo están haciendo de manera irregular, porque recién inclusive antes de ayer y ayer ha salido el protocolo sectorial. Entonces, es el ministerio de la zona del sector correspondiente el que va a fijar la fecha mediante resolución ministerial cuándo se va a iniciar o cuándo puede iniciar las actividades, de acuerdo al plan. Las instituciones que pretenden reiniciar las actividades deben contar con el plan para la vigilancia, control y prevención contra el COVID-19 en el centro laboral. Esto es importante. Y eso es lo que principalmente yo voy a hablar. Es porque si no se tiene ese plan, no se va a poder, no, ninguna institución, ninguna empresa va a poder reiniciar sus actividades por más que ya esté permitido. Para elaborar el plan, se tiene que tener en cuenta la resolución ministerial 239-2020 y la resolución ministerial 265. Salió ayer, es la que modifica la primera, que son los lineamientos básicos que debe tener el plan de toda institución contra el COVID, y los protocolos sectoriales en el caso que el ministerio correspondiente lo haya emitido. Este decreto supremo 080 establece que en un plazo de 5 días, ya han pasado los 5 días, pero siguen saliendo protocolos, los ministerios saquen protocolos sectoriales correspondientes a las actividades que se encarguen de regular. Algunos ya han salido, otros aún no, no sabemos si va a salir. Entendemos que esto es opcional, además, por el ministerio. En caso no salga un protocolo sectorial, pero la actividad ya está con fecha para iniciar, entonces simplemente se toma como referencia la resolución ministerial 239 y su modificatoria, que es la 265. ¿Para qué el plan? El plan es para prevenir el contagio del COVID en el ámbito laboral. Principalmente esa es su función. Además tiene surge de las recomendaciones que ha hecho la OMS y la OIT también, porque los centros laborales son centros donde la gente o los trabajadores se aglomeran, son centros de aglomeración. Y por lo tanto se necesita hacer un plan para que esa gente no pueda ser contagiada. Inclusive, y esto es importante porque la elaboración del plan está sujeto a seguridad y salud en el trabajo y se tiene que tomar las medidas correspondientes. Pero principalmente el plan es para prevenir el contagio de COVID-19 en el ámbito laboral y evitar responsabilidades. Tengan en cuenta que siempre los empleadores están a cargo de la salud de sus trabajadores. Entonces, por lo tanto, trata de evitar también responsabilidades ulteriores, ¿no? ¿Qué es el plan para la vigilancia, prevención y control contra el COVID? ¿Qué es el plan?
Es un documento que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición al COVID-19 y evitar su contagio en el lugar de trabajo, el cual deberá ser aprobado para el reinicio de las actividades. Es un documento. Principalmente el plan es un documento que puede tener protocolos de acuerdo a las consideraciones que vamos a ver después, pero eso es importante, tiene que ser aprobado previo al reinicio de actividades. No se puede tener, porque ya he visto que hay gente que elabora el plan, lo cuelga y ya piensa que ha cumplido con la norma. No es así. El plan tiene que ser aprobado para el reinicio de actividades. ¿Quiénes deben tener el plan? Esto es de manera obligatoria y bajo responsabilidad, por si acaso. Todas las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo trabajadores deben contar con el plan. Y es bajo responsabilidad. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, pero alguna vez Luis Flores García, el que fue el alcalde del Cusco, fue sentenciado por un delito de omisión al no contar un plan contra la prevención y salud en el trabajo. Hubo un accidente y como era el titular de la entidad, se le sentenció a él en una responsabilidad penal. Entonces, dense cuenta la importancia de tener un plan. No es un documento cualquiera, es bajo responsabilidad. Entonces es importante tener. ¿Quiénes están obligadas? Las personas naturales y jurídicas. Personas naturales y jurídicas. No solo las empresas que nosotros conocemos formalmente, ¿no? Que son junta de accionistas, con sus gerentes, sus directores. Las, las empresas de personas naturales, las que tienen con su RUC negocio, esas personas también están obligadas a tener ese plan. Así que es importante eso, por favor, tanto personas naturales y jurídicas. El sector público. El sector público, cualquiera sea el régimen laboral, el tipo de contrato, el nombramiento, o sea, cualquier régimen laboral que abarque el sector público tiene que tener su plan. Y cualquier entidad con vínculo laboral y contractual en el sector público-privado, que eso son para las asociaciones principalmente, ¿no? Cuando empiecen a reactivar sus actividades. ¿Qué es un centro laboral? Es la unidad productiva en la que se desarrolla la actividad laboral de una organización con la presencia de trabajadores. Es, es el lugar donde la gente va a trabajar. Ya, entonces, ese es el centro laboral. El plan es para prevenir el contagio en el centro laboral, por eso es importante definirlo, porque el centro laboral, digamos, mucha gente está haciendo teletrabajo, hace teletrabajo en su casa, pero eso no es un centro laboral. El centro laboral es donde se concentran los trabajadores en una unidad productiva y ahí realizan su labor de manera presencial. Niveles de riesgo de los trabajadores. Esto también es importante porque las medidas que van a tomar las empresas o las instituciones, depende del nivel de riesgo de los trabajadores. No todos tienen el mismo, no todos están sujetos al mismo riesgo. Y son 4 niveles de riesgo que está tomando la directiva. El primero es el riesgo de baja exposición o de precaución. No requieren contacto con personas infectadas ni tienen contacto cercano o frecuente con el público en general. ¿Qué significa tener contacto cercano o frecuente? Eso la norma lo ha establecido que aquellas personas que tienen menos de 2 metros de cercanía no tienen contacto cercano. Cuando pasa los 2 metros ya es contacto cercano. Entonces, la distancia de lo que la norma define son los 2 metros. Que en realidad es un contacto ocupacional mínimo con el público y con otros compañeros. Generalmente es la gente que está en la oficina, no tiene contacto absolutamente con nadie, más quizá con algunos compañeros de trabajo. Son los oficinistas, los que hacen limpieza, pero no pero en lugares no hospitalizados, por si acaso. Los que hacen limpieza en lugares hospitalizados, obviamente su riesgo es diferente, ¿no? Los trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes, principalmente es eso, son los niveles de baja exposición. Los de riesgo de mediana exposición son aquellos que requieren contacto frecuente y o cercano con personas que podrían estar infectadas y se sospecha de ellas, y personal de atención a clientes de manera presencial. Ya, un punto acá. El primer punto es que aquellas personas que tienen contacto con atención a clientes de manera presencial, ¿no? Los cajeros, los que tienen a ventanilla principalmente son ellos.
los trabajadores que están en el mercado y aquellos que requieren contacto frecuente y cercano con personas que podrían estar infectadas o se sospecha de ellas. Acá hay varias cosas. Miren, por ejemplo, los trabajadores que están en el mercado, podemos sospechar que ha tenido contacto con alguien que tiene COVID. Es incierto, pero por la gran cantidad de gente con la que tienen contacto, nosotros podemos sospechar que dentro de eso ha tenido contacto con una persona que tiene COVID. Los de seguridad, la gente que hace vigilancia, las Fuerzas Armadas es un claro ejemplo, y la Policía Nacional, que prestan servicios en el control ciudadano durante la emergencia sanitaria. Los trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no consideradas áreas de COVID. Todo eso son niveles de riesgo de mediana exposición. O sea, gente que por su trabajo tiene contacto con mucha gente, entonces eso hace sospechar que quizá dentro de eso puede tener algún contacto con una persona infectada con COVID. Y principalmente el personal de atención a clientes de manera presencial. El otro son los niveles de riesgo a trabajadores. Parece lo mismo, pero es diferente al que hemos visto anteriormente. Esto es trabajadores que tienen riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas. No tanto a lugares de concentración como estamos viendo el anterior, porque si se lee de manera preliminar se puede confundir, pero acá habla de fuentes. ¿Qué cosa es fuente conocida o sospechosa? A ver, una ambulancia que trabaja, que transporta a un paciente de COVID. El chofer no tiene contacto con el paciente, pero ha estado en una fuente de exposición, directa. Trabajadores de limpieza de área de COVID-19, conductores de ambulancia, trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID al momento de su muerte. Entonces es gente que tiene contacto, no contacto, pero que trabaja en entornos donde hay personas que han estado contagiadas o se sospecha que han estado contagiadas, ¿no? Estos son los trabajadores de riesgo alto, y los trabajadores de riesgo muy alto son los trabajadores en contacto directo con casos directos de COVID-19, que en realidad son esencialmente el personal de salud y aquellos trabajadores de morgues o funerarias que realizan los procedimientos en cuerpos de personas con diagnósticos o sospecha de COVID-19. La mayoría de empresas, salvo te dediques a los sectores de salud o los sectores funerarios, van a estar entre los niveles de riesgo bajo o los niveles de riesgo de mediano. Son usualmente lo que la mayoría de empresas o actividades van a estar. Porque el alto y el muy alto son para esencialmente empresas o instituciones que se dedican al servicio de salud y que atienden casos de COVID-19. Por ejemplo, a ver, mira, porque, por ejemplo, digamos, alguien tiene una clínica privada o un consultorio, pero ese consultorio no tiene ningún caso, no atiene ningún caso de COVID-19, su nivel de riesgo no es alto ni muy alto, sino es mediano por la frecuencia, o inclusive bajo, ¿no? De hecho, va a haber trabajadores que van a tener bajo. Entonces, no es el nivel de riesgo, no tanto es por la función que desempeñan, sino por el nivel de exposición que tienen entre COVID-19. Te vuelvo a repetir, la mayoría de empresas van a estar, o los trabajadores de las empresas van a estar en riesgo de baja exposición o de mediana exposición, salvo te dediques al sector salud y atiendas casos de COVID-19. El plan que cada uno de ustedes, cada una de sus empresas debe tener, debe considerar y tiene que especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición de COVID-19 por puesto de trabajo y las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Eso lo vamos a explicar. Miren, el riesgo de exposición, o sea, lo que hemos estado hablando, lo tiene que hacer el personal, les tiene que indicar cuál es el nivel de riesgo, el profesional de salud encargado de seguridad de salud en el trabajo. Eso les voy a explicar más Luis, porque no todas las empresas necesitan el mismo tipo de profesional, pero quien determina el riesgo de exposición es el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo ha establecido la directiva.
Entonces no puede ser sujeto a discrecionalidad, no es que yo tengo mi empresa de 100 trabajadores y yo solito lo voy a hacer. Así que esto es importante, ¿ya? Pero esto les va a explicar mejor Luis sobre qué empresas, qué tipo de profesionales necesitan. Muy bien, ¿qué es lo que debe contener su plan según la directiva? El plan debe contener, o los lineamientos que debe contener son la limpieza y desinfección del centro de trabajo, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación, lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal y vigilancia de la salud del trabajador. Son más o menos estos son los 7 lineamientos básicos que debe tener un plan. Claro, hay empresas que sus características piden más, especialmente las empresas constructoras o mineras, sus protocolos son mucho más exigentes, pero esto es lo mínimo que te está pidiendo la directiva para todos los centros o instituciones laborales. Empezamos con el primero, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es aplicable para todos los ambientes del centro de trabajo. No se tiene que limpiar por partecitas. Se tiene que elaborar un protocolo de limpieza de todos los ambientes del centro de trabajo, de acuerdo a sus propias peculiaridades. Se debe cumplir previo al inicio de labores diarias y se señalará la frecuencia con la que se realizará. En el plan se tiene que especificar, vamos sí o sí al inicio de las labores y el plan, de acuerdo a la propia peculiaridad, a las propias características del negocio de la institución, se señala la frecuencia, puede ser 2 veces al día, 3 veces al día, 5 veces al día, y claro, y no todas las áreas, eso sí, hay áreas que necesitan más limpieza más frecuente y otras no. Por ejemplo, las de atención al público, obviamente necesitan más rápido, más frecuencia para poder limpiarlo. Se debe asegurar las medidas de protección, capacitación para el personal que realizará la limpieza, así como la disponibilidad de sustancias a emplear. Ayer me llamó una señora y me preguntó si es necesario que se contrate a una empresa desinfectante. Miren, no es necesario. Lo que sí es necesario es que, de acuerdo a lo que nos diga el profesional de seguridad y salud en el trabajo, tengamos todas las sustancias correspondientes para realizar el limpiado o la desinfección correspondiente de los centros de trabajo. Eso sí es importante. Es más, en el manual, en la directiva que está, te establece qué es lo que mínimo necesitas para realizar una buena limpieza y desinfección del trabajo. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Regreso o reincorporación, ¿por qué pone una O la directiva? Porque no es lo mismo el regreso al centro de trabajo que la reincorporación. El regreso es para los trabajadores que han estado en cuarentena, pero no han sido casos sospechosos confirmados de COVID-19. En cambio, la reincorporación sí es para trabajadores que han tenido, que han sido confirmados o tienen una sospecha de tener COVID-19. Por lo tanto, es importante, son dos cosas que la acción es casi similar, pero siempre hay puntos que los diferencian, ¿no? Entonces es importante entender bien esas palabras de regreso o reincorporación. Regreso para no contagiados y reincorporación para personas que han sido confirmados o se sospecha que han sido confirmados. El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de identificación de exposición de cada puesto de trabajo. Es lo que estamos hablando, ¿no? La exposición de riesgo lo tiene que hacer el encargado de seguridad y salud en el trabajo, el profesional. La aplicación de la ficha sintomatológica, esto tiene que llenarlo, ahora, esto lo han modificado, ¿no? Antes se encargaba el profesional directamente, ahora lo puede llenar también el personal, el personal y entregárselo, en cual establece si tienes los síntomas o no, que en realidad son usualmente si tienes fiebre alta, si tienes dificultad para respirar y si tienes dolor de cabeza, ¿no? Usualmente. Pero ahí existe la ficha sintomatológica que se tiene que llenar para cada trabajador. El control de temperatura al momento de ingreso al centro de trabajo. Ojo, esto es diario, va a ser permanente hasta que se levante hasta que se levante la pandemia, no el estado de emergencia, sino la pandemia, el control de temperatura al momento de ingreso al centro de trabajo de todos los trabajadores.
Ya, aplicación, aplicación de las pruebas de estas son de Uy, las se cae todo. ajá. Aplicación de las pruebas, que puede ser la prueba rápida, la prueba molecular, de manera obligatoria a todos los trabajadores de muy alto riesgo y mediano riesgo, y se establece la periodicidad. Se van a dar cuenta que los trabajadores de bajo riesgo no tienen la obligación de pasar la prueba molecular o la prueba rápida. Cualquiera de las dos se puede utilizar, no hay problema. Bueno, son la directiva. Pero se van a dar cuenta que los trabajadores de bajo riesgo no necesitan pasar la prueba obligatoriamente. Si es que el empleador lo considera necesario, les hace pasar, lo puede poner en el plan, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que los de alto riesgo y mediano riesgo, o sea, aquellos que hacen atención al cliente, tienen, antes de reincorporarse al trabajo, tienen que pasar su prueba, su test. Y además se tiene que establecer, según la opinión del responsable de seguridad y salud en el trabajo, la periodicidad de la prueba, cada cuánto tiempo, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, eso se tiene que hacer de acuerdo a la propia característica del negocio y obviamente de acuerdo a lo que establecen los protocolos sectoriales. Y bueno, y ante un caso sospechoso de trabajador con el COVID, se hace el protocolo que está en la directiva del MINSA correspondiente, ¿no? Que se tiene que darle cuarentena, informar, el empleador le tiene que hacer un seguimiento durante los 14 días, y obviamente no tiene que ir a trabajar. Lavado y desinfección de manos obligatorio. El empleador asegura la cantidad y la ubicación de puntos de lavado de manos o dispensador de alcohol gel. Uno de los puntos de lavado o desinfección deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo para realizarse previo al inicio de las actividades laborales. Sí o sí se tiene que establecer centros de lavado o desinfección. O sea, sí o sí, no hay forma de que no se pueda evitar eso. Es más, la obligación es antes de que empiece la jornada laboral y después tiene que estar constantemente un centro ahí. Es más, la norma te establece que de preferencia si vas a poner un centro de lavado, no haya contacto con la pila, es decir, eso te sugiere que utilices esos automáticos que son sensibles a la mano para que salga el agua. En tal caso no se pueda poner puntos de lavado de manos, mínimamente tienes que poner dispensador de gel al inicio y en algunos puntos de ubicación. Además, esto tiene que estar acompañado de una gran propaganda, no tiene que estar en cada centro de lavado, tiene que decir cómo se lava la mano, cuánto tiempo tienes que lavarte, por qué es importante, por qué sirve el alcohol. Son las cosas que te está pidiendo, que pide mínimamente la directiva, y eso lo tienes que poner en la parte superior de cada punto de lavado o desinfección. Se tiene que poner, vuelvo a repetir, carteles, la ejecución adecuada del método, cómo se tienen que lavar y todo eso. Ojo, esto obviamente es de acuerdo a la propia infraestructura laboral, ¿no? Hay gente que puede poner un lavado de manos y hay gente que podrá poner un dispensador de alcohol gel. Ahora, lo que sí van a tener que hacer, porque tienen que ser en buenas condiciones, muchas instituciones, es gastar un poco, especialmente las públicas, es gastar en sus servicios, porque a veces son una desgracia, pero lo tienen que hacer. Ya, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, que en realidad es hacer jornadas de información, capacitación y educación a los trabajadores o a las personas que van sobre las formas de prevenir el contagio del COVID-19. Se tiene que exponer información, se tiene que exponer la importancia del lavado de manos, ojo, el uso de mascarillas es obligatorio en la jornada laboral, obligatorio el uso de mascarillas. Todos, sea el nivel de riesgo, deben tener una mascarilla. Ahora, ¿qué tipo de mascarilla? Eso sí es de acuerdo al nivel de riesgo. Eso lo vamos a ver después, una diapositiva, pero esto es importante. Todos tienen que utilizar las mascarillas. Todos, mínimamente. Acá se tiene que sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de algún infectado, si es que hay, facilitar medios para responder a las inquietudes de los trabajadores, educar permanentemente, educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Esto es importante acá también. Diferentes formas de estigmatización. Cuando vemos
cuando se está viendo casos en que cuando alguien ve un posible contagiado, un contagiado con el COVID, ya es una lacra, ¿verdad? O sea, nadie quiere acercarse, se le discrimina. En Puno se ha querido quemar un hotel porque se sospechaba que ahí había personas con COVID. Entonces, está habiendo una suerte de estigmatización contra las personas sospechosas. Eso es cierto. Entonces, también el empleador tiene que hacer dentro de la política de sensibilización, tiene que realizar una capacitación, una información sobre que no se tiene que estigmatizar a la gente. Esto es importante porque además, miren, la crisis saca lo mejor y lo peor de los humanos. Y a veces parece que saca más lo peor que lo mejor. Entonces, es importante porque al final de cuentas las personas infectadas son como nosotros, son personas, no son no son unos demonios a los que hay que quemar, como algunos quieren hacerlo. Por eso es importante realizar esto dentro de la campaña de sensibilización y lo han puesto así en la directiva. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Son las acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID en el ambiente de trabajo. Los ambientes tienen que ser adecuadamente ventilados o tiene que haber una renovación cíclica de volumen del aire. Van a tener que invertir mucho en ventiladores sobre eso, especialmente en los lugares cerrados, si es que no se puede abrir una ventana. Tiene que haber un distanciamiento de 1 metro entre trabajadores y lo que me has dicho, y uso permanente de mascarilla. Distanciamiento de 1 metro entre trabajadores. Entonces, cuando hagas tu plan, Ya, déjenlo a Alonso que juegue. Hay un micro 11:55. abierto. Hay un micro abierto. Ya, seguimos. A ver, el distanciamiento de 1 metro entre trabajadores. Entonces, cuando se haga el plan, se tiene que identificar las zonas de trabajo y establecer mínimamente el distanciamiento de 1 metro. No puede haber menos. La protección de trabajadores en puestos de atención al cliente. Los que los trabajadores expuestos a la atención al cliente son personas de mediano riesgo. Además, y por lo tanto, ¿qué cosas hacen protección de trabajadores en puestos de atención al cliente? Poner barras, usualmente, o alguna infraestructura o algo que pueda proteger tanto al cliente como al trabajador. Usualmente se ha pensado en barras, ¿no? O en otros tipos, pero se tiene que poner algún tipo de protección. Y la limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes, también es importante la limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes. Hay un micro prendido, ya. Y establecer puntos para el acopio de protección personal usados. Tengan en cuenta que los equipos de protección personal es obligación del empleador. Hay equipos que pueden usarse 1 mes, hay equipos que seguramente se podrán usar un día, cosas así. Entonces, se tiene que establecer un área específica para que los trabajadores puedan ahí desechar sus equipos de protección o simplemente los que se puedan reutilizar, simplemente acopiarlos. Entonces se tiene que establecer también puntos para el acopio de material. Acá también, si va a haber reuniones de trabajo, estas tienen que ser de manera virtual. Solo si existe la imposibilidad de que se pueda realizar de manera virtual y necesariamente se disponga la reunión de manera presencial, el área donde se va a reunir tiene que contemplar la distancia, lo que hemos dicho, un distanciamiento mínimo de 1 metro entre los trabajadores asistentes a la reunión. Esto es importante. En caso, digamos, de minas o de albergues donde hay campamentos donde la gente va a dormir, el distanciamiento es no menor a 1,5 metros. Entonces siempre depende del área en donde van a estar. A ver, miren, estas son las medidas de protección de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajadores. Ahí está muy alto, alto, mediano y bajo. Todos los de bajo y mediano riesgo solo tienen que usar una mascarilla quirúrgica. ¿Ya? Ojo, los de mediano que tengan atención al público, aparte de eso, tienen que tomar medidas que lo protejan, ¿no? Como poner barras o algún otro elemento que impida el contacto directo entre el cliente y el trabajador. Pero en esencia, el equipo de protección son mascarilla quirúrgica para el trabajador de mediano y bajo nivel de riesgo.
Los trabajadores de alto riesgo tienen que utilizar el respirador N95 quirúrgico. Ojo, dense cuenta, no todos, no para todos se está pidiendo el respirador N95. No, solo para los de muy alto y alto riesgo. Los de alto también tienen que tener las gafas de protección, los guantes para protección biológica, traje para protección biológica más bata, y los de muy alto tienen absolutamente todo, menos la mascarilla quirúrgica. Ellos usan, sí, el respirador N95, la careta facial, las gafas de protección, los guantes para protección biológica, el traje para protección biológica y las botas para protección biológica. Ese es el equipo completo que deben tener. Entonces, esto es importante. Ya, a ver. Vigilancia y salud de la salud del trabajador. El, se tiene, la vigilancia de los trabajadores de su situación de salud se tiene que hacer de manera permanente. Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar y al finalizar la jornada laboral. Ojo, en caso del trabajador de muy alto riesgo, se le hace el control también a la mitad de la jornada laboral. Entonces, vamos a tener que invertir un poco en estos aparatitos que detectan de manera digital, ¿no? Infrarroja la temperatura, porque esto sí va a ser obligatorio, lo vuelvo a repetir, hasta que acabe la pandemia. No sabemos cuándo va a acabar, pero eso va a ser una fuerte inversión de parte del empleador. En caso de sospechas de contagio, se procede al uso del protocolo correspondiente, que es lo que hemos dicho, ¿no? Se tiene que informar al ministerio, se llena una plataforma virtual, se le manda cuarentena, ojo, si hay un caso sospechoso confirmado, a todos los trabajadores que han tenido contacto con él, con ese trabajador que tiene sospechas, se le tiene que hacer sus pruebas, pues sea prueba rápida o sea prueba molecular, se tiene que informar al ministerio, hay una plataforma que se tiene que llenar. Y el plan debe contar con medidas de salud mental. ¿Por qué? Bueno, el ministerio ha considerado, y es cierto, en cierto sentido, de que esta crisis está generando mucha presión, mucho estrés a algunas personas, porque de verdad que estamos en un periodo de crisis, y en crisis surgen las incertidumbres, no sabemos qué cosa puede pasar mañana, y más todavía cuando no tenemos los casos controlados. Entonces, el plan debe contar con unas medidas de salud mental. Eso ya depende del empleador según a las propias características del negocio que debe tener. Acá también se pone cómo activar la vigilancia, cómo activar cómo se tiene que establecer cómo se va a activar la vigilancia de cada trabajador, o sea, cómo se va a hacer el seguimiento de la salud de cada trabajador, eso le corresponde al plan, pero siempre se hace con apoyo del profesional de salud y seguridad en el trabajo. A ver, los trabajadores con factor de riesgo, los mayores de 60 años, no están exonerados absolutamente ninguno o excluidos. Todos los trabajadores, todas las personas mayores de 60 años son personas de riesgo según la directiva. Aquellas personas que sufren hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad con un índice de masa corporal de 40 más. Esto se ha modificado ayer, porque antes era de 30 más. Si se mantenía ese de 30, el 70% de peruanos nos íbamos a quedar sin la posibilidad de trabajar, porque el Perú es un país donde no tenemos una buena dieta de alimentos, ¿no? Comemos mucho carbohidrato en esencia, y según la información del Instituto Nacional de Salud, en realidad las personas adultas, el 69.9% sufren de obesidad, sobrepeso, así que la mayoría no hubiéramos podido trabajar, pero ya se modificó, se adecuó a las recomendaciones de la OMS, porque parece que hicieron acá un copy y pega de algún país de Europa, pero no, la OMS simplemente decía que sea de 40 más, ya se modificó, antes era de 30. Asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, y los que establezca el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, entonces, el profesional de seguridad en salud del trabajo, si considera previa evaluación de que algún otro trabajador no puede porque tiene una situación de factor de riesgo, no, no va a trabajar de manera presencial. ¿Y qué pasa con los trabajadores con factor de riesgo? Mantienen la cuarentena. Ellos no van a volver, no van a poder trabajar.
y no van a poder trabajar hasta que pase la pandemia. Eso va a ser un poco difícil de controlar porque mucha gente necesita trabajar. La pandemia no va a pasar o no se va a eliminar en mínimo un año. No sé, vemos qué criterios van a utilizar próximamente el gobierno, pero la medida está así. Ellos mantienen la cuarentena y en su caso, si se puede, continúan con el teletrabajo. Y si no se puede teletrabajo, bueno, ya la ley ha establecido otros mecanismos, ¿no? Bueno, eso es todo. A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas antes de darle paso a Luis. A ver cómo se hace esto. Es complicado, ¿ah? A ver, ¿dónde leemos las preguntas? A ver, ahí, ahí. Bueno, ya quedó mucho. Ya, bueno, creo Luis, empezamos contigo. Gracias con todos por mí hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, lo dejan en los comentarios. Luis, dame unos segundos para poder activar tu audio. Mientras tanto, mira, Darwin, hay una pregunta de Fabio. Menciona, si un trabajador adquiere COVID-19 dentro del centro de labor, ¿cuáles son las responsabilidades de la empresa? ¿De qué manera debe hacer el seguimiento la empresa al trabajador? ¿Y ahora me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? perfecto. Sí, sí, sí. Miren, hay un protocolo que ha establecido MINSA. En un ratito lo voy a poner en el chat el número específico. Acá está. Se los voy a poner en el chat, que es la resolución ministerial 139-2020-MINSA. Ojo, se ha modificado también ahí entre ayer y hoy día, así que hay que revisar las modificatorias que establece las acciones que se tienen que tomar cuando hay un caso sospechoso, un caso infectado. Ahora, si tú tienes un caso, porque habla de la responsabilidad primero, si tú tienes un caso confirmado de COVID, has cumplido con todos los protocolos necesarios, tus protocolos están bien hechos, has cumplido con todas las medidas, no tienes mayor responsabilidad de hacer el seguimiento e informar la situación al Ministerio y a la SUNAFIL, porque, ojo, se tiene que informar a la SUNAFIL y hacer que los otros trabajadores que hayan tenido contacto con él se realicen las pruebas correspondientes. Pero si no has cumplido con los protocolos, has trabajado de manera ilegal, tu trabajador ha hecho lo que ha querido, simplemente al empleador le ha llegado, puede ser denunciado inclusive en materia penal. Ojo, esto está sujeto a responsabilidad de ley de seguridad y salud en el trabajo, se lo voy a explicar mejor Luis que yo, pero las multas de la SUNAFIL son bien caras. En segundo lugar, te pueden hacer un proceso por indemnización. Y en tercer lugar, si alguien es ya más fregado, te pueden hacer inclusive este, por por responsabilidad penal, porque hay varios casos acá, bienes jurídicos protegidos, el derecho a la salud, a la vida, y Dios no quiere, digamos, alguien muere, puedes inclusive sufrir un proceso por homicidio, por haber omitido tener tu plan. El Luis Flores García, vuelvo a repetir, el alcalde de Cusco, sufrió un proceso penal y fue sentenciado porque no señaló un plan de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Él había sacado una resolución en la que le daba la responsabilidad al gerente, pero el gerente también le había llegado y nunca lo había sacado. Hubo un accidente lamentable y lo llegaron a sentenciar. Ahora, eso está impugnado, es cierto, porque hay tipo de grado de responsabilidad, pero imagínense lo que pueda pasar. Entonces, depende de cómo tú actúes, pero en esencia, si tú has cumplido con todos los protocolos, si tienes un caso de COVID, informa, toma las medidas, haz pasar las pruebas, mándalo a cuarentena y hazle el seguimiento correspondiente. Vuelvo a repetir, voy a poner acá en comentarios en un ratito, la resolución de atención a las personas es la resolución ministerial 193-2020 MINSA. Entonces, eso es importante. A ver, acá hay otra pregunta de Lidia. ¿Las capacitaciones para los trabajadores es obligatoria? ¿Qué medidas se debe tomar en el caso que no quiera asistir? Solicitan una enfermera por más de 20 trabajadores. Ya, eso de la enfermera o qué profesional, lo va a explicar Luis sobre eso. Mira, las capacitaciones son obligatorias. Toda la normativa de seguridad y salud del trabajo establece una señal y tiene que estar en el plan y se le tiene que comunicar a los empleadores. Es más, no está
en los lineamientos, pero yo les aconsejo que si alguien de ustedes tiene un reglamento interno de trabajo y en caso no lo tengan, háganlo, es importante, pongan como causal de falta el incumplimiento de las normas dadas en el plan de prevención contra el COVID-19. Pónganlo, porque va a ser la única forma en que ustedes van a poder sancionar a un trabajador. Si no lo ponen y el trabajador incumple, va a ser muy difícil que lo puedan sancionar o en caso de la sanción lo va a poder impugnar. Entonces, hagan una modificatoria en su reglamento interno de trabajo. Y si no tienen, hagan un reglamento. Es importante siempre tener el reglamento interno de trabajo. Hola, acá hay una pregunta de Malu. Hola, Darwin. Dentro de una organización, si un trabajador muere por COVID, ¿qué responsabilidades legales tiene la organización? Bueno, lo que hemos dicho la anterior vez, ¿no? Depende. Si ha cumplido con todos los protocolos, no tiene mayor nivel de responsabilidad más allá de seguir los protocolos correspondientes. Hay una pregunta de Merenela Escalante. ¿Qué pasa en el caso del personal que es indispensable y se llega a contagiar y continúa trabajando? ¿Hay sanción? No. Si un personal es indispensable y continúa trabajando, ya estás incurriendo en falta. Y dentro de los protocolos se tiene que avisar a SUNAFIL y se tiene que paralizar las actividades, obviamente, y porque tus otros trabajadores los tienes que mandar a cuarentena y hacerles pasar la prueba. No puedes ir trabajando. Si continúan trabajando, tú ya estás ahí cometiendo inclusive delitos, ya estás yendo contra... Ahí sí ya no hay mucho que discutir sobre el grado de la responsabilidad. Ahí ya estás, ya inclusive delitos que van contra la vida, así que ten mucho cuidado, no puedes hacer eso. A ver, hay una pregunta de Frank Yata. Una pregunta, se está hablando mucho sobre las personas obesas que no pueden trabajar. ¿Cuál es el protocolo de la asociación de la empresa sobre ese tema? Ya se ha modificado, ahora son 40, ya son personas con sobrepeso, ya con un nivel de riesgo muy alto. Pero es lo mismo, ¿no? Si las empresas trabajan, mira, sea cual sea, tú incumples con algo que está en el protocolo o en la directiva de manera obligatoria, incumples con lo de tu plan, la responsabilidad puede ser civil, penal, te pueden cerrar. Y ojo, eso es importante. Toda la ejecución del plan o lo que considera tu plan está sujeta a fiscalización laboral por parte de los fiscalizadores de SUNAFIL. Y pucha, las multas, solo las multas no son muy pocas. Eso Luis debe explicar mejor que yo. Buenos días. En el caso de pequeñas empresas con RUG que solo tienen un trabajador, que usualmente son las empresas de personas naturales, y esta persona atiende al público, ¿existe un protocolo especial o se puede deducir de las resoluciones ya dadas? Lo que te dice la resolución, Sharon, es que las empresas o las instituciones que han estado trabajando se tienen que adecuar a este plan. Ahora, y claro, las empresas con RUC, que son realmente las tienditas, ¿no? Las bodegas, claro, es cuestión de hacer ley. La norma no excluye. O sea, nosotros entendemos que deben tener y deben cumplir con la elaboración del plan. La norma no excluye, lo único que dice que si estás funcionando te adecues. Entonces hay que sacar un plan mínimo. Felizmente tú solo tienes un trabajador, pero ojo, si tú tienes tu tienda, tú eres un propio trabajador de mediano riesgo y por lo tanto tienes que cumplir tus propios protocolos impuestos por ti. Pero yo espero, porque eso sí pasa la comprensión de los burócratas, no sean muy estrictos con las pequeñas empresas. A ellos sí se les tiene que dar, digamos, mayores facilidades y flexibilidades en la presentación del plan. No estamos hablando con empresas que tienen personal a su cargo. Las tienditas no tienen personal al cargo, entonces eso es algo que se puede rescatar para la flexibilidad. Bueno, creo que ahora sí, Luis, te toca. Bueno, y saludar primero a Darwin y a Luis Ceballos, agradecer por esta iniciativa. Nosotros preocupados siempre por el entorno familiar y la salud de cada uno de ustedes, asumimos el compromiso de analizar la resolución ministerial 239-2020, usando las nuevas y últimas tecnologías para salvaguardar primero su salud, que es lo que nos preocupa. Elevar también de sobremanera el saludo a todas las madres por su día, el día de mañana. Entendemos que estamos en una situación complicada, pero no queda de darles nuestro saludo y gratitud a cada una de ellas. Hablando de la resolución ministerial 239-2020, Vinza, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos dice que se debe elaborar un plan de vigilancia previo al inicio o al reinicio de las actividades. Esta resolución nos da lineamientos netamente generales que estarían sujetos
como dice el decreto supremo 080-2020 de la PCM, dado el 3 de mayo, a que en el transcurso de 5 días cada sector pueda sacar resoluciones específicas, ¿no? Bueno, ya pasaron los 5 días, siguen saliendo las resoluciones. Por ejemplo, nos habla en el decreto supremo 080 que las actividades a realizarse de forma progresiva incluyen el área de minería e industria, donde el día de ayer ha sacado la resolución ministerial 154-2020, produce el área de construcción, que sacó también ya su resolución ministerial, la 085-2020 vivienda, en la cual, por ejemplo, aquí amplía o genera un protocolo más en el sector construcción, ¿no? Que se refiere netamente al tema de movilidad, que lo vamos a ver más adelante, que tendría que estar a cargo del empleador, o sea, el traslado del personal en el sector construcción estaría a cargo del empleador y bajo su responsabilidad. Para ello tendría que implementar también un protocolo. Bueno, en el tema de servicios de turismo también salió la resolución ministerial 261, el día de ayer también, 2020, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en el sector comercio la resolución ministerial 250-2020. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para reanudar nuestras actividades? La resolución ministerial 239 MINSA, que nos habla de los lineamientos generales, nos dice, toda empresa, pública o privada, todos aquellos que realicen alguna actividad económica estarán comprendidos y tendrán que hacer mínimamente estos lineamientos generales, y si el sector ha sacado lineamientos específicos, adecuarse también a las resoluciones del sector. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? El decreto supremo 080 de la PCM nos dice que tenemos que evaluar los criterios de focalización especializados y territoriales. Para ello tenemos que elaborar protocolos, a la cual nos hace referencia la resolución 239-2020 del MINSA. Estos protocolos están sujetos, como ya lo había mencionado, también a los protocolos sectoriales que emita el sector correspondiente, ¿no? Y de especialidad. Elaboras estos protocolos y la empresa presenta este plan al sector. Alcanza este plan, el cual el sector lo puede aprobar con un oficio o con un correo. Una vez que esté aprobado por el sector, recién se registra este plan en la plataforma del COVID-19 y el INS saca una constancia de registro para que puedas operar tranquilamente y acorde a los lineamientos que ha emitido el gobierno. ¿Qué es lo que debe contener este plan? Mínimamente te exigen 3 puntos muy importantes: tu sistema de seguridad y salud en el trabajo, tu plan de vigilancia, prevención y control del COVID, a lo que ha hecho bastante referencia el doctor Darwin Urquizo, y implementar las medidas de prevención también. Entonces, estos 3 puntos son sumamente importantes para la elaboración de estos protocolos para poder reanudar nuestras actividades económicas. Vemos en el anexo 1 de la resolución 2020 que hace una distinción para ver el profesional médico o el especialista de salud ocupacional que debe atender, y lo separa por el número de trabajadores y por la actividad económica. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta 2 cosas: número de trabajadores, actividad económica. La actividad económica la podemos consultar en el INEI con el CIU o en las páginas de SUNAT, que están establecidas en el decreto supremo 003 del 98 todavía de salud, y de acuerdo a ellos se va a dar los lineamientos de la actividad económica. ¿Qué pasa? Si una empresa tiene hasta 20 trabajadores y su actividad económica no implica un riesgo, el encargado de la salud ocupacional puede ser el propio empleador, ¿no? Pero ¿qué pasa si una empresa tiene hasta 20 trabajadores y la actividad económica implica un riesgo? Entonces, para ello, debe contratar una enfermera especialista en salud ocupacional. Pero, ¿qué pasa? El empleador también puede realizar las consultorías externas con cualquier entidad de salud ocupacional o con el CIPRI de salud, que es ya una institución estatal, ¿no? Ya. Las empresas que tengan hasta 20 trabajadores
y si cuenten con un riesgo, deben contratar la enfermera especialista en salud ocupacional, a la cual se la tendrá que contratar mínimamente por 36 horas semanales. ¿Qué pasa si la empresa tiene más de 21 trabajadores a 100 trabajadores? Ahí ya no importa si la actividad económica es de alto, o es de riesgo o no es de riesgo. Sí o sí tiene que estar un médico con un diplomado universitario en salud ocupacional a cargo de este sector, ¿no? ¿Y qué pasa si la empresa tiene más de 101 trabajadores hasta 500 trabajadores? Tampoco importa la actividad económica que realice y el riesgo que deba llevar, y tiene que contratar un médico con maestría en salud ocupacional. Entonces, estas son las contingencias para elaborar el plan del plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19. El médico puede ser contratado de 101 trabajadores a 500 trabajadores mínimamente por 18 horas semanales. Y si es de 101 a 500 trabajadores, mínimamente por 36 horas semanales. Para establecer el número de trabajadores, ¿qué criterios se deben tomar? Por ejemplo, digamos, una empresa tiene 10 trabajadores, estoy dando un ejemplo. 3 están haciendo trabajo remoto, 2 son de sedes y 5 trabajan en la planta. Se cuenta al total de trabajadores. No importa si estén haciendo trabajo remoto o se encuentren en otras sedes. Ya, una vez presentado el plan, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo aprobará este plan en 48 horas, y para este plan tendrá que indicar, como ya lo dijo Darwin, el número de trabajadores, el riesgo de la exposición. Este plan es aprobado por el sector y una vez colgado en la página del COVID-19, puede ser fiscalizado en cualquier momento por SUNAFIL o por su salud, ¿no? Quienes se van a encargar de fiscalizar que se estén cumpliendo o que tengan los protocolos que han subido a su portal virtual, ¿no? Dentro de esta resolución ministerial 239, he podido identificar 11 puntos muy importantes para la elaboración del plan. El punto número 1, tiene que ir los datos de la empresa, necesariamente, qué tipo de empresa es, su CIU, su RUC, el nombre o razón social, ¿no? Segundo, los datos del lugar de trabajo. ¿Dónde está ubicado el lugar de trabajo? O sea, el domicilio de la empresa, si tiene sedes, no tiene sedes, todo esto también tienen que ir en este plan, ¿no? El punto número 3 que he podido identificar son los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién la conforma? ¿Qué especialista? Si es la enfermera, si es el médico, según el número de trabajadores, que ya lo había expuesto hace unos minutos. El número 4, podemos poner una pequeña introducción que básicamente podría ser la misma a cual hace referencia la resolución ministerial 239. El número 5, los objetivos de este plan, que también podemos tomarlos de la resolución ministerial 239. El número 6, y muy importante, que también debe ir en este plan, es la nómina de trabajadores. Indicar el riesgo de la exposición del trabajador. Darwin ya explicó que hay riesgo bajo, mediano, alto y muy alto. ¿Y quién quién identifica el riesgo del trabajador? El encargado de identificar el riesgo del trabajador es el especialista en salud ocupacional, ya sea la enfermera, ya sea el médico o el propio empleador, según lo referido anteriormente. También tiene que tomar en cuenta los criterios del contacto que tenga el trabajador con el cliente o el contacto que tenga el trabajador con sus propios compañeros de trabajo, ¿no? Dentro del punto número 7, tiene que tener el plan los procedimientos o lineamientos obligatorios, a los cuales también he hecho ya ampliamente referencia a Darwin, como son la limpieza y desinfección del local del trabajo antes del inicio de actividad y recomendablemente de manera diaria. Se debe identificar la frecuencia de la limpieza, como lo hemos dicho, recomendable de manera diaria, se tiene que identificar también la protección y capacitación al personal de limpieza,
quienes van a estar pues en el primer contacto con el área de trabajo. Para ello es recomendable llevar un registro de remisión y revisión de estas actividades, porque no olvidemos que Sunafil o su salud en cualquier momento pueden aproximarse al centro laboral, sea cual sea, basta, el requisito es que realice una actividad económica y poder fiscalizar. Entonces nos ayudaría mucho realizar este registro de revisión y remisión de los protocolos que se realizan, ¿no? ¿Qué debe hacer el médico o el encargado de la salud ocupacional en el trabajo? Se debe de encargar de gestionar y ejecutar, por ejemplo, la identificación del riesgo de cada trabajador, que va a estar contenido en el plan, ¿no? ¿Qué trabajador es de riesgo alto, bajo, muy alto? Tiene que llenar también la ficha sintomatológica. ¿Dónde encontramos esta ficha? Lo encontramos en el anexo 2 de la resolución ministerial. Es obligatorio que todos, absolutamente los trabajadores, llenen esta ficha antes del reinicio de las actividades. Pero, ¿qué pasa si el trabajador o el encargado de salud ocupacional en el trabajo ha detectado que un trabajador tiene mediano, alto o muy alto riesgo? Para ellos, obligatoriamente tendrá que pasar la prueba rápida. Esta prueba rápida obviamente va al costo del empleador, pero es una medida esencial antes del inicio de la actividad económica. También se debe de identificar o se debe de mencionar con qué frecuencia se va a tomar estas pruebas a los trabajadores que cumplan con una exposición mediana alta o muy alta, ¿no? Para esto, mucho ojo, porque lamentablemente en esta pandemia hay pues personas inescrupulosas que pueden incluso llegar hasta negociar con pruebas que no son efectivas ni eficaces, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué debemos exigir? Debemos exigir que la entidad encargada o con la entidad que se hará el convenio para que se tomen estas pruebas, tengan que tener mínimamente y como requisito indispensable la resolución del DIGEMIT, ¿no? Encargado, pues ellos emiten esta resolución previa ya a las autorizaciones y otro trámite correspondiente para que puedan tomar estas pruebas rápidas. ¿Qué más incluye este punto 7, ¿no? El lavado y desinfección de manos, que tiene que ser de manera diaria, tiene que ubicarse los puntos de lavado, como ya lo mencionó Darwin, por ejemplo, evitar tocar la superficie. Para esto, pues ya hay implementos de lavado de mano o el alcohol en gel, que tienen que estar ubicados en puntos estratégicos del centro de trabajo. También se tiene que incidir en la sensibilización del uso de mascarillas. Sabemos que para cada mascarilla incluso ha salido una resolución, ¿no? Para el uso correcto. Por ejemplo, tenemos las mascarillas quirúrgicas, comunitarias, los respiradores. Entonces, ¿qué tipo de mascarilla debe usar cada trabajador? Como lo explicó Darwin en su exposición, según el riesgo de exposición que tenga este trabajador, ya sea con los clientes o con sus propios compañeros de trabajo. Y muy importante, la vigilancia y el control de este plan de prevención. Por eso, a recomendación, no dice la norma, pero se recomienda que usen un registro de este plan para que, si en el caso los fiscalicen o simplemente por prevención, puedan llevar de forma adecuada y se puedan cumplir el plan de prevención y vigilancia contra el COVID-19. En el punto 8 he podido identificar los procedimientos obligatorios para el reingreso y la reincorporación, ¿no? Darwin ya hizo la diferencia de estos dos términos, pero aquí nos surge una pregunta muy importante. ¿Es necesaria la presencia del trabajador en el trabajo? De primera línea, la respuesta debe ser no, ¿no? Porque el trabajador puede hacer o se debe dar preferencia al trabajo remoto. Si la respuesta es sí, tenemos que incidir en el uso de mascarilla, en el monitoreo de los 14 días que ha hecho mención Darwin una vez que se inicie la actividad, que se realice la actividad para ver que este trabajador se encuentra bien de salud. Ya lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la toma de temperatura al ingreso y a la salida del centro laboral de manera obligatoria tiene que darse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un trabajador presenta síntomas?
Si presenta síntomas leves, tendrá que estar 14 días en su domicilio, en cuarentena, y una vez que pasen estos 14 días y posterior a los análisis, podrá reincorporarse a su trabajo. ¿Qué pasa si son casos graves? Entonces estará estos 14 días en una clínica o lo que la clínica determine para poder recién reincorporarse al centro de trabajo. En el punto 9 pude encontrar la revisión y el reforzamiento a trabajadores en el procedimiento con riesgo crítico. O sea, si tiene que, por eso le sugerimos, ¿no?, que tiene que haber un control del plan. Y es muy importante la revisión y el fortalecimiento a trabajadores que tengan el riesgo crítico. ¿Por qué? Porque ellos están constantemente expuestos, ¿no? Para ellos se tendrán, según las áreas, de que utilizar las resoluciones de cada sector. En el punto 10, que también lo tocó ampliamente Darwin, yo he podido identificar los trabajadores de riesgo, ¿no?, que son las personas mayores a 60 años, las que tengan hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, asma, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, enfermedades o estén en algún tipo de tratamiento. Para ellos, la cuarentena es obligatoria hasta que termine el estado de emergencia sanitaria, que si no se ha modificado el día de ayer, estaría terminando la segunda semana de junio. Debemos distinguir el estado de emergencia sanitaria del aislamiento social, que es el que se ha ampliado 2 semanas atrás, pero ya en el decreto 029 indicaban y ampliaban 90 días, terminando la emergencia sanitaria aproximadamente la segunda semana de junio. Hasta la culminación de esta emergencia sanitaria, los trabajadores en riesgo no podrán regresar o retornar a su centro de trabajo. Y he podido identificar como último punto la responsabilidad de cada trabajador o la responsabilidad del empleador, que también está en el anexo 4 de la resolución ministerial del decreto 239-2020 MINSA, ¿no? Es muy importante, por prevención, implementar este plan de trabajo, no solo para iniciar las actividades económicas, sino que ya viene a ser un tema de conciencia y prevención de nuestra salud y del entorno familiar de los trabajadores con los cuales se hace posible que la empresa pueda funcionar y pueda realizar las actividades económicas. Yo pienso que es un tema de conciencia y exhorto a cada uno de ustedes, empresarios, que tenga que implementar de la manera más responsable este plan. Existen muchos casos y muchas consultas vía telefónica que me dicen, yo puedo hacer el plan, alcánzame algunos lineamientos, algunas bases, pero lo recomendable es que se contraten firmas de abogados especializadas que cuenten pues con los técnicos de salud ocupacional en el trabajo para poder redactar un plan que sirva para la prevención del COVID, que es algo que nos está matando poco a poco, ¿no? Los infectados y los muertos crecen en nuestro país y nuestra tarea como ciudadanos, como empresarios y como trabajadores es prever esta enfermedad. Bueno, si hay algunas preguntas, ya sea para mí o para el colega Darwin, llanos y dispuestos a contestarlas. Luis, muchas gracias por tu participación. Tenemos un par de preguntas. Bien, tenemos esta pregunta. Buenas tardes. Una consulta. En el caso de los trabajadores independientes que se dedican al comercio en general, ¿qué protocolo básico podrían recomendar? Bueno, para los trabajadores, tenemos que aclarar que la resolución ministerial 239 te dice para todo aquel que realice actividad económica, ya sea pública y privada. Un trabajador independiente realiza actividad económica, por lo tanto estaría inmerso dentro de menos de 20 trabajadores, porque es uno solo. Entonces, quien debe implementar este plan de prevención de COVID, contra el COVID-19 es uno mismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo me voy a poner en el caso, yo soy abogado independiente, tengo mi propia oficina, yo tendré que implementar este plan y tendré que pues también
elevarlo al sector correspondiente para que sea aprobado y publicado, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar estas medidas de prevención, por lo menos las básicas establecidas en la resolución ministerial 239 y en los 11 puntos que he podido dar. Ahora, si ya pasa de ser independiente o ya tiene, que se llama una empresa, habría que ver también los lineamientos del sector o las resoluciones correspondientes. Por ejemplo, no decíamos en el sector construcción, en la resolución que salió en el sector construcción, que es la número 085-2020 vivienda, te dice que el empleador tiene que pagar la movilidad, por ejemplo, de sus trabajadores, el traslado de la movilidad, obviamente con un protocolo de prevención de repente de un vehículo privado o la que establezca en su plan. Entonces, absolutamente todos los que realizan una actividad económica deben implementar este plan, mínimamente con los lineamientos básicos establecidos en la resolución del MINSA, ¿no? Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Tenemos una pregunta de Joel, menciona, buenos días, ¿es una medida adecuada solo tomarle la prueba rápida a los trabajadores que por la naturaleza propia de su trabajo tienen más contacto de contagiarse o tendrían que pasar todos antes del reinicio de labores? Bueno, como lo había mencionado, todos tienen que pasar primero el test que esté en el anexo 2 de la resolución ministerial, pero aquellos que tengan riesgo mediano, alto o muy alto, que lo establece el encargado de la salud ocupacional en el trabajo, tienen que pasar mínimamente la prueba rápida y como se los recomendé, la entidad que deba tomar estas pruebas deba tener por lo menos la resolución aprobada de DIGENET, ¿no? Para tener una certeza y una calidad en el resultado de estas pruebas, que también establecen en dicha resolución hasta el modo de entrega del resultado a la persona, porque no olvidemos, como lo había mencionado Darwin, que de ser positivo, esto también pues tiene consecuencias hasta psicológicas dentro del trabajo, dentro del entorno donde se desenvuelve, ¿no? Bien, Luis. Luis, Darwin, agradecemos las respuestas que han tenido, agradecemos vuestra participación como tal. En todo caso, si es que hay alguna pregunta más de parte de nuestros asistentes, la pueden hacer a través del chat. Darwin ya nos ha dejado dentro del chat, atención, casos de COVID, resolución ministerial 193-2020, MINSA. Cualquier información, cualquier duda, cualquier consulta, sabemos que podemos contar con Darwin y con Luis, quienes han participado en esta videoconferencia como tal. Les vamos a enviar a todas las personas que han participado los datos de contacto, tanto del abogado Luis Aguilar y del abogado Darwin Urquizo. Para finalizar, no sé si tendrían algo más para acotar, por favor, Luis, Darwin. Bueno, sí, veo una participación de Fabio, que dice, para contratarse, exigir al contratado la prueba de COVID. Bueno, aclarar que la disposición del gobierno es que el empleador tenga que cubrir, si tiene el riesgo moderado, alto, muy alto, la toma de esta prueba rápida, ¿no? Ya es una disposición del gobierno que la carga la da al empleador y no al trabajador. Bueno, reiterar el saludo por este domingo a todas las madres y que se pueda transmitir y siempre a disposición de tu empresa, Luis, para poder esclarecer o para poder realizar análisis de la normativa, ya que nos permiten las nuevas tecnologías de esta manera interactuar y no poder quedarnos atrás en los nuevos avances y decretos que dé el gobierno. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, por poder participar de manera desinteresada. Es importante que los empleadores, que también la gente que participa a nivel laboral, a nivel organizacional, esté enterada de esto, más allá que podamos obtener información a los decretos, es tanta información y es muy, muy importante que tanto tú como Darwin nos lo den de manera sintetizada y nos puedan servir como un alcance valioso como tal. Darwin, tienes ahora el espacio también ya para poder finalizar. Sí, es importante, algo para, no lo hemos dicho, es que en el plan, si tienen practicantes o los proveedores o alguna persona que preste algún tipo de servicios por alguna modalidad, se contemple su protocolo también de atención o de contacto.
Entonces, si digamos para la recepción de materiales o de servicios que les van a proveer o de los practicantes, se tiene que hacer también el protocolo. Y yo sé que a veces es un poco, digamos, costoso hacer esto, pero para evitar responsabilidades ulteriores y después puedan trabajar mientras que dure toda esta crisis, es a veces importante invertir en hacer un buen plan o cumplir con todos los protocolos para evitar, como les digo, sanciones. Las multas no son baratas, las responsabilidades no son cualquier cosa. Entonces, hay que tratar de hacer siempre un buen protocolo. Bueno, y muchas gracias a ti. Un saludo a Luis, al doctor Luis Aguilar. Un saludo a todos, saludos a las madres y a seguir adelante. Al final de cuentas, esto va a pasar y la humanidad va a seguir yendo siempre adelante. Un abrazo y gracias a ti, Ampi. Nuevamente, gracias Darwin, gracias Luis por vuestra participación. Nosotros queremos invitar a que puedan seguir a nuestra institución. Somos parte también de este recambio como tal. Nuestro propósito, como dice aquí en la imagen, no ha cambiado. Más que todo, nuestro compromiso ha crecido y así como nuestra organización, muchas organizaciones se están reinventando y nuestra labor primordial en este momento es poder trascender a nivel social. En este sentido, es importante la labor que ha realizado el día de hoy Darwin en esta jornada junto con Luis, teniendo una labor importante como es la responsabilidad social. Transmitir información valiosa es parte ahora de nuestro desarrollo como tal y debemos seguir por esa misma línea. Los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Esta videoconferencia ha sido grabada, entonces va a ser subida en las próximas horas a YouTube si es que por algún motivo han perdido el acceso o han podido ingresar ya después de algunos minutos. Muchas gracias Darwin, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los participantes y eso ha sido nuestra jornada en relación al webinar del día de hoy. Para finalizar, bueno, muchas gracias a aquellas personas que están agradeciendo en este momento también. Y la grabación como tal, el link, el enlace, se va a subir a nuestra red social de Facebook. Gracias a todos. Gracias.